Muy buenos días. El capítulo de hoy se va a tratar acerca del abuso narcisista. El narcisismo es un trastorno de la personalidad en el cual la persona se caracteriza por ser manipuladora, victimista, mentirosa, hacer uso y abuso de los bienes de la otra persona. Tiene una imagen grandiosa de sí mismo, engrandecida, por supuesto, de cualidades que no tiene, que no posee. En realidad el narcisista es un niño roto y esa personalidad, se va formando a partir de máscaras. Es una persona que se camuflajea muy bien en los entornos, o sea que actúa de acuerdo al entorno en el que se encuentre y de acuerdo a sus intereses, por supuesto, porque si no le interesa el entorno, actúa totalmente indiferente porque tiene un grado de desconexión emocional importante. Lo que lo mueve es los intereses, sobre todo el combustible emocional. El combustible emocional del que hablamos acá es que son personas que provocan reacciones en los demás y que se alimentan de eso como una forma de decir, acá he ganado, cuando desequilibran a la otra persona. Y esto va desde abusos y mentiras pequeños a gran escala, estafas. Y lo que hacen es desequilibrar física, mental y emocional a la otra persona. Parece una película, parece raro, parece extraño, pero un gran porcentaje de la población es narcisista. Inclusive dentro de la familia, por lo general hay un narcisista, lamentablemente. El narcisista, cuando hay un narcisista en la familia, por lo general el otro miembro es un empático en la pareja, pero el narcisista es el que mueve los hilos de esa familia. Y es interesante también cómo el narcisista tiene un hijo dorado, que es el hijo que debe cumplir con todas sus expectativas. Y tiene un niño oveja negra al cual lo usa como saco de basura y donde descarga toda su ira y su frustración, porque el narcisista es una persona altamente irascible, que tiene esos ataques de ira desmedidos ante por ahí situaciones que no son para tanto, porque lo que hace es provocar miedo en el resto del entorno. El narcisista es el mal compañero de trabajo, la persona egoísta, la persona envidiosa. Por ahí no es muy fácil de detectar o de reconocer. Obviamente estoy hablando en rasgos generales. A veces el narcisismo va de la mano de una psicopatía, que eso sería en un caso mucho más peligroso. No se sabe bien si las personas nacen narcisistas o se hacen, pero probablemente el entorno favorezca mucho el desarrollo de estos psiquismos, ya que por lo general tienen un padre narcisista, uno de los dos padres. En realidad, el narcisista no puede establecer vínculos de amor genuino, debido a que sus emociones tampoco son genuinas. Predomina en él la ira y la culpa. No es una persona que pueda saber el significado profundo de lo que es el amor, la entrega, porque se maneja a través de intereses. Todo para ellos es una transacción, es un intercambio del que sí o sí necesitan salir beneficiados. Ojalá no tuviera que hablar de este tema, pero me parece interesante, me parece relevante, debido a que no pocas personas han sufrido del abuso narcisista, del cual es muy difícil recuperarse.
Se utiliza la terapia psicológica en primera medida. Uno queda con un desequilibrio químico a nivel del organismo bastante importante, considerable. Y bueno, luego de haber vivido una experiencia traumática de esa forma, hay muchas personas que hacen un quiebre, toman conciencia y bueno, alejan a todo ese tipo de personas de su camino. Hay otras personas que quedan en el bucle durante años sin darse cuenta, culpando al entorno y no se dan cuenta que el parásito emocional es el que tienen al lado. Normalmente quien llega a la terapia y en busca de ayuda es la persona empática, la persona que sí siente, la que sí puede dar amor y que llega exhausta y drenada y no sabe por qué. Llega exhausta de sí misma, porque se dejó de dar todo lo que necesitaba para poder sostener, mantener, proveer, alimentar emocionalmente a este tipo de persona. En lo que hace hincapié la terapia en esta situación es en reforzar el amor propio, en reforzar las capacidades de esta persona, de resiliencia, de fortalecerla psíquicamente, psicológicamente, y de que ella pueda darse cuenta y replantearse el vínculo, porque está en un vínculo totalmente desequilibrado y en el cual solo está dando y no recibiendo nada a cambio más que un abuso emocional. Y bueno, ya acá entramos en otra temática que es el abuso, que bueno, es un tema demasiado complejo porque en el narcisismo se maneja en ciclos. La persona narcisista no es constantemente mala, porque si no sería, no causa daño todo el tiempo, porque si no sería mucho más fácil de detectarlo. Lo que ellos tienen es un mecanismo agresivo-pasivo en el cual pueden ser seres de luz, entre comillas, o pueden ser seres que aparentan, y esto digo para que se pueda abrir los ojos, que aparentan tener actitudes porque copian actitudes bondadosas o frases bonitas, o también se hacen los emotivos, los que están emocionados por algo que quizás ni siquiera lo sienten, y de esa manera es que ellos capturan a la víctima y el ciclo comienza con se le llama bombardeo amoroso, love bombing en inglés, en el cual el narcisista bombardea de amor, cariño, afecto, demostraciones a su pareja. Pero con el tiempo viene otro ciclo en el cual empieza a utilizar la degradación, la denigración, y empieza con señales muy sutiles de humillación, de burla hacia la otra persona, empieza minimizando sus logros, empieza controlando, y de esa manera también aísla a la víctima de su entorno más cercano, de su entorno de contención, para hacerla una presa más fácil de fagocitar. Al cabo de un tiempo, en el abuso se empiezan a ver las secuelas en la persona, que empieza a dejarse de sí mismo, empieza a cambiar su aspecto físico. Si era una persona alegre, inclusive comienza a ser una persona más triste, por así decirlo. La persona que lo ha vivido lo sabe, lo comprende. Igual hay muchísima información en los medios, en YouTube. Hay diferentes canales que hablan del abuso narcisista. Hay libros de narcisismo, de psicopatía. Y yo estoy hablando a rasgos generales, como una introducción también al tema.
que bueno, me parece importante tocarlo porque siento que bueno, que en la sociedad hay muchas personas de ese tipo y que las personas que no son de ese tipo necesitan comprender, entender cómo es el manejo de esas personas para estar resguardados, que siempre cómo se van a resguardar con límites personales, con límites sobre todo a la invasión, porque estas personas son muy invasivas, límites claros, y bueno, teniendo también un alto nivel de discernimiento, porque muchas veces pueden confundir porque sus palabras no concuerdan con sus hechos. Entonces hay que creerle más a los hechos, a lo que esa persona hace y no a lo que dice, porque pueden decir muchas cosas bonitas y pueden prometer incluso cambios y prometer avances y bueno, hay veces que muchas personas quedan atrapadas en esa promesa y en ese futuro que lamentablemente nunca llega con ese tipo de personas. También hago acá una aclaración que ellos eligen a la víctima y por lo general eligen a personas que son muy compasivas, a personas bondadosas, a personas que se entregan a los demás, que creen en el bien común. Y bueno, esto es lo que esas personas desean arrebatarle a la víctima, su luz. Cuando se trata de una mamá o de un papá narcisista, los daños causados en los hijos son bastante importantes a nivel sobre todo de la autoestima, porque son personas muy críticas y que proyectan su ira y su frustración, ya que no tienen tranquilidad, no tienen paz interna, entonces constantemente están viendo falencias en el hijo. Y esto hace que el hijo crezca creyendo que el mundo es un lugar hostil y que todo es difícil. Se genera una programación mental de la que a veces lleva años de terapia salir adelante. Pero sí se puede, no es imposible. Lo importante es detectarlo a tiempo y poder aprender a poner límites y a resguardarse como persona y entender que a veces no porque sea madre o porque sea padre o porque sea un vínculo de sangre, hermano, o sea quien fuere, tiene que ser un vínculo para siempre. Hay veces que el límite lleva a alejarnos y a estar por un tiempo en tranquilidad, poder sanar y bueno, después se decidirá si hay una revinculación o no, que tampoco no tiene nada de malo decidir y elegir sacar completamente a esa persona de la vida. En el caso de la pareja se torna muy difícil, complicado, porque son personas que no se resignan a las rupturas. En un primer momento puede ser que sí, pero siempre tienen el mecanismo que se llama, que es como un efecto aspiradora, el hoovering, que es por el medio mediante el cual regresan de la nada en cualquier momento y quieren recuperar el vínculo, buscan acceso a la persona como antes y se tornan bastante insistentes, tienen estrategias muy descabelladas y bueno, inclusive generan un miedo y parálisis en la víctima que hace que esta persona no pueda salir de ese círculo vicioso. Bueno, quiero decir que todo esto lo he vivido en carne propia. Creo que se habrán dado cuenta por el relato. En realidad no estoy leyendo de ningún lado. Es una experiencia personal de la que, bueno, me he vuelto resiliente. La he transitado con mucho dolor, con mucho sufrimiento, pero ha habido un crecimiento y una madurez muy grande en mí. Ojalá no tengamos que pasar por experiencias así para despertar la conciencia. Pero bueno, quién sabe, quizás en nuestro camino de vida
ya hoy en día no le busco tanta la explicación, pero sí sé que una persona, para estar completa, debe ser coherente consigo misma y sobre todo nunca debe permitir que nadie lo dañe, porque todo empieza por el autocuidado. Si uno crece con personas que no lo han protegido, no lo han cuidado emocionalmente, aprende a que no es valioso, quizá el mensaje sea ese. Entonces, darse cuenta y cambiar, porque desde el autocuidado parte todo y parte la base para evitar los abusos, para evitar todo ese tipo de vejaciones de personas que solamente están insatisfechas con su vida y lo que hacen es proyectar en los demás. Así que retirarse cuando ya es evidente la falta de respeto, cuando no se ve posibilidad de cambio, es muy importante retirarse a tiempo y pedir ayuda en caso de no poder salir solo. Y bueno, para finalizar, me parece importante también recalcar que cuando una es madre y está con hijos a cargo y ve estas situaciones de violencia que quizás no sean en ella, pero sí en los hijos, proteger a las infancias de este tipo de atrocidades que después repercuten en los jóvenes, en los adolescentes, como adicciones y como otro tipo de problemas más allá. Cuidar siempre a las infancias, por sobre todo, y bueno, nosotros mismos desarrollarnos como seres humanos íntegros, interpelarnos que cómo queremos que sean nuestros vínculos. Y bueno, si hago este podcast es porque siempre me ha interesado mucho la conducta humana y yo por ahí decía, pero si somos todos iguales o hablando se entiende la gente. Y bueno, en este caso del narcisismo me he dado cuenta que realmente no hay un entendimiento verdadero, que no te escuchan y que bueno, es una persona que cognitivamente siempre vive en su mundo y están primero sus prioridades, valga la redundancia, pero actúan solo a favor de sus intereses y de obtener el mayor beneficio para sí mismo. Entonces, en este caso no es posible una convivencia sana ni una convivencia justa. Bueno, espero que el capítulo de hoy les sirva. Quizás se acuerden de alguna persona que los rodea o que está cercana. Y siempre se puede buscar ayuda, siempre se puede aprender sobre el tema, siempre se puede poner límites y sobre todo, como dice el psicólogo Maxi Courbet, que lo sigo en Instagram, primero a salvo, porque hay que cuidar mucho nuestro cuerpo, que es el vehículo con el que vamos a afrontar nuestra vida, con el que vamos a disfrutar y con el que vamos a realizar toda esta experiencia humana. Hay que cuidar la salud mental, que es tan valiosa, que solamente cuando uno la pierde se da cuenta, y lo difícil que es recomponer la psiquis y bueno, todas las funciones vitales que este cuerpo nos permite, para de esa manera poder desarrollarnos en plenitud, con felicidad, con armonía, con vínculos sanos como nos merecemos. Porque yo creo que para eso estamos aquí, ¿no? Para disfrutar y para crear, para crecer y hacer lo mejor posible con la vida que tenemos cada uno. Bueno, los saludo, me despido. Será hasta la próxima. Gracias por compartir conmigo, por escucharme, y los leo en los comentarios. Saludos.